Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Marlene Logo y estás en Museos de México Legendario. El día de hoy nos vamos a ir al Museo de la Ciudad de Zamora, Ayuntamiento de Zamora de Hidalgo, Michoacán. Y para hablar de este museo y de todo aquello interesante que hay en él, hemos invitado al encargado del museo, el señor Jesús Álvarez de Toro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, a sus órdenes. ¿Me podría decir qué es el Museo de la Ciudad de Zamora? El Museo de la Ciudad de Zamora tiene una exposición que arranca desde la época prehispánica hasta nuestros días a través de una línea de tiempo. Partimos con las tres culturas más importantes que habitaron el Valle Zamorano, como fue la cultura teca, posteriormente la cultura chupícuaro, hasta que llegan los purépechas o tarascos y van a ser quienes se encuentren aquí a la llegada de los españoles. En forma posterior tenemos por ahí una exposición acerca de la fundación de la ciudad de Zamora en 1574. Luego tenemos un apartado donde se encuentran los tres primeros personajes ilustres de la ciudad. Zamora, entre otras de sus características, es conocida como Zamora, cuna de hombres ilustres. Y a los tres primeros que recordamos son a Benito Díaz de Gamarra, Fray Manuel Navarrete y Sixto Verduzco. El primero, Díaz de Gamarra, es introductor de la filosofía moderna a la Nueva España. El segundo, Fray Manuel Navarrete, es un poeta que está considerado, junto con Sor Juana Inés de la Cruz, como uno de los dos más grandes poetas que tiene la colonia, que tiene la Nueva España. Y Sixto Verduzco lo consideramos uno de los padres de la patria por la importancia que tuvo al lado de Morelos, conformando la Junta Gubernativa de Zitácuaro y en forma posterior lo que va a ser la Constitución. Después tenemos algunos elementos de la Revolución Mexicana, donde pues también tenemos participación a través de algunas personalidades zamoranas, como es el caso de don Gildardo Magaña Cerda, José Álvarez y Álvarez, que va a participar en el Congreso Constituyente de 1917, junto al general Mújica, que fue el diputado electo por el distrito de Zamora. Y de ahí tenemos la Cristiada, que fue un movimiento, como ustedes comprenderán, que no se dio a nivel nacional, sino solo 3 estados de la República son los que tienen participación más importante, como fue el caso de los Altos de Jalisco, el Bajío michoacano y el Bajío de Guanajuato. Aunque hubo por ahí algunas desagregaciones, como en Aguascalientes, en Zacatecas y en Colima. Entonces, esta lucha tuvo importancia fundamental aquí en la ciudad, donde fue uno de sus resguardos más importantes y donde se apoyó con mayor énfasis ese movimiento armado regional. Posteriormente tenemos ya algunos elementos en el museo que nos dan cuenta de la transformación de la sociedad, una sociedad que basó su vocación económica en la agricultura. Hasta nuestros días la agricultura sigue siendo el factor fundamental del desarrollo económico. Entonces, para ello tenemos por ahí algunos elementos importantes de lo que es la agricultura, como un tractor, como un arado de mezquite, pero sobre todo la importancia que se le dio a la llegada del ferrocarril, de la salida de los productos que acá se producían, que fue donde se basó la economía desde principios del siglo pasado. Estamos hablando de 1899 a 1900. Ya en forma posterior a este desarrollo,
pues vamos a encontrar también cómo la ciudad va a ir cambiando su fisonomía, pero aparte de la fisonomía, pues también las actividades económicas. Empiezan a surgir otros oficios que van a tener también importancia en nuestra localidad. El principal de ellos es el comercio. Pero a la vez que se desarrolla el comercio, tenemos también otra serie de personajes que van a ser ilustres. Entre ellos, un pintor que la mayoría de su obra se encuentra en Inglaterra, que es Miguel Padilla. Luego, en forma posterior, don Fernando Méndez Velázquez, el autor de Ojos Tapatíos, van a tener importancia fundamental. Por ejemplo, el padre Francisco Plancarte y Navarrete, que es uno de los pioneros de la arqueología en México y fundador, con lo que por aquí logró extraer de las entrañas de la tierra, fundador de lo que ahora es el Museo Nacional de Antropología e Historia. Llevó su colección de piezas arqueológicas obtenidas de aquí, de un rancho que se llama Miraflores, del vecino municipio de Jacona, a Madrid en 1892, con motivo del 4º centenario del descubrimiento. Al regreso, don Porfirio Díaz manda a don Justo Sierra Urrilli, que era su ministro de Educación, a solicitarle que si no se las prestaba. Y él les contesta que para qué. Entonces él ya le comenta que para fundar un museo. Entonces con esas piezas se fundó el Museo Nacional de Antropología e Historia en la vieja calle de Moneda en la Ciudad de México. Después, unos sobrinos de ellos, los hermanos Méndez Plancarte, que van a ser conocidos como padres del humanismo moderno, que van a formar una revista importantísima para la cultura nacional, que es la revista Ábside, junto con el padre Ángel María Garibay, entre otras grandes personalidades, y que quien acaba de fallecer ahora, hace muy poco tiempo, León Portilla, fue alumno de ellos. Luego tenemos un homenaje a los padres del internacionalismo mexicano, que son Luis Padilla Nervo y Alfonso García Robles. El primero pues fue secretario de Relaciones Exteriores, el segundo también. Alfonso García Robles logró el primer premio Nobel del país, el Premio Nobel de la Paz. Y pues para finalizar un poco estaría don Eduardo del Ríos, el famoso monero, el caricaturista, que es importantísimo para la cultura nacional, por sus características didácticas a la hora de estar realizando sus monos, como él les llamaba. Este es un recorrido así en síntesis para que quienes nos escuchen, quienes vengan a Zamora, tengan un sitio a donde concurrir. Ya en forma posterior podemos tener nosotros un buen recorrido con algunos músicos zamoranos que han sido muy importantes, como es el caso de la maestra Esperanza Pulido Silva, que fue la primer musicógrafa de América, tomando en consideración a los Estados Unidos, que fue a donde ella estudió parte de su formación, tanto como pianista como musicógrafa. Tenemos el caso del maestro José Pulido, que cantó ni más ni menos en la Scala de Milán, junto con otro gran tenor que se llama Luis G. Roldán. Y por último, algunos músicos que, si bien es cierto, su fama no es internacional, sí es nacional y tienen excelentes tipos, géneros musicales establecidos. Tenemos también por ahí algunos elementos que nos dan identidad de la zamoranía, como desde el proceso de la fundación de la ciudad nos hemos venido desarrollando. Esto es a grandes rasgos lo que la mayoría de visitantes pueden ver en el museo, más una galería de fotografías antiguas de nuestra ciudad. Sabemos que dentro del Museo de la Ciudad de Zamora, pues existe una colección que realmente ofrece, como usted lo acaba de explicar, toda una historia de la ciudad de Zamora, desde la época prehispánica, pues hasta nuestros días. Pero ¿cómo está distribuido el museo? ¿Cuáles son las salas? ¿Y cómo está distribuido ese recorrido para que el público que llegue esté interesado en recorrerlo? El museo se localiza en lo que fue la bodega de la antigua estación del ferrocarril. Entonces, ahí tuvimos que manejar una división natural de la bodega en dos salas. Entonces, entrando, tenemos un mural de un excelente pintor que representa más o menos la historia del Valle Zamorano desde la época prehispánica hasta más o menos los años 60 del siglo pasado. Lo que sería
el lado norte del museo arrancamos con una división más o menos natural y basada en algunas mamparas, lo que es el área de arqueología, lo que es el área de la Fundación de Zamora, lo que es el área de los primeros personajes zamoranos y la independencia, lo que es en forma posterior la revolución, lo que es en forma posterior la cristiada, lo que es en forma posterior la época del constitucionalismo. Y así hacemos una especie de retorno a la parte final de lo que era la bodega y tomamos todo el área para explicitar el deporte que fue muy importante. Zamora en sus inicios, por los años 50 del siglo pasado, tuvo equipo de fútbol profesional de primera división, después de segunda división. Hoy tenemos un equipo de tercera división, también con bastantes gráficos. Para ello tenemos vitrinas de exhibición que cumplen más o menos la función de ir separando por espacios, por áreas. No tenemos salas definidas, pero esto ha logrado que la gente entienda y comprenda el mensaje de lo que nosotros queremos imprimir, es decir, la búsqueda de esa identidad zamorana. Al hablar justamente de la identidad zamorana, es importante mencionar pues Zamora, Michoacán. ¿Por qué es tan importante Zamora, Michoacán, tanto para el estado como para la cultura mexicana? Bueno, ya lo mencionábamos en parte por esa cantidad de hombres ilustres que se tuvieron. Aquí, por ejemplo, valga recordar algunos elementos o episodios de nuestra historia. Recordemos que Benito Díaz de Gamarra no solo fue el introductor de la filosofía moderna, sino que fue uno de los grandes profesores que existieron en el Colegio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y en lo que ahora sería la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Su texto fue texto de a fuerza, tanto en la Real y Pontificia Universidad de México como en el Colegio de San Nicolás. Entonces, es parte fundamental de que estos zamoranos han creado escuela. Hablamos del primero, hablemos de los penúltimos. La UNAM, el Instituto de Investigaciones Filológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tiene una cátedra dedicada a estudiar la gran obra que dejaron los Méndez Plancartes y se llama Cátedra Extraordinaria Hermanos Méndez Plancarte. Y pues qué decir de don Luis Padilla Nervo y de don Alfonso García Robles, que incluso impartieron cátedra en la UNAM. Entonces, esta es una de las características de Zamora, que tanto han marcado el acontecer nacional en los rubros en que se han desempeñado estos compañeros de ciudad, estos grandes hombres que han marcado muchísimo el devenir histórico de la ciudad, del estado, de la nación, y de hombres y mujeres. La maestra Esperanza Pulido Silva tiene un reconocimiento extraordinario en toda la América Latina por los estudios que realizó sobre musicografía. Incluso ella es la fundadora de una revista a nivel nacional que se llama Heterofonía. Y me quedo corto al decir nacional, es internacional la revista. Entonces, hoy continúa esa revista gracias a los esfuerzos de una mujer que nació en nuestra ciudad. Esta sería parte importante, parte fundamental para marcar ese proceso identitario que todos estamos trabajando. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más del Museo de la Ciudad de Zamora, Michoacán. Tenemos de invitado al señor Jesús Álvarez de Toro. Gracias por estar con nosotros. Ya volvemos con más de Museos de México Legendario. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Acompaña a Marlene Logo todos los viernes a las 12 horas del día, horario de la Ciudad de México, para que conozcas a sus invitados e invitadas. Sorpréndete con su trabajo, experiencia y sentimientos.
Escucha Alegoría Mexicana. México legendario. La puerta a la cultura. Museos de México legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México legendario. A las personas nos gusta escuchar siempre pues anécdotas, experiencias, nos gusta escuchar leyendas sobre todo. Al escuchar de que este museo está sobre una bodega, esta bodega como usted la mencionó hace rato, ¿cuáles son aquellas historias o leyendas que se encierran dentro de la bodega y que desde luego también pueden repercutir con el museo? Leyendas han existido algunas. Sin embargo, por ejemplo, el espacio que ocupa el museo, hay gentes que nos han dicho justamente que espantan, algo muy usual por estas regiones. Hay otros que hablan acerca de los famosos entierros con lo que hacían en los periodos tanto de la Revolución como en el periodo cristero, esconder algunas monedas. Entonces, el espacio mismo se presta a ello, es de los pocos edificios históricos con que cuenta Zamora, porque a los procesos de desarrollo económico en Zamora se ha respondido con procesos de modernización constructiva o arquitectónica. Entonces, este espacio, ahora que se ha remodelado con algún proceso de reestructuración, de reconstrucción, que tuvimos que estar mucho al cuidado para que se conservara la madera, se conservaran las puertas que son deslizables a través de góndolas de herrajes que parten de 1899, cuando fue construido el edificio. Entonces, el mismo espacio se ha prestado algunas leyendas. Como tenemos por ahí compañeros policías que nos hacen el favor de apoyarnos cuidando el patrimonio cultural que se ha logrado recabar, pues hablan de que ven colgados, pero esto, insisto, es parte de lo que es leyenda, no parte de lo que es un elemento de carácter histórico que pudiéramos sustentar con documentos, con fotografías, con los elementos que trabaja el historiador. Entonces, sí hay algunas leyendas en la misma ciudad, hay dos o tres leyendas. Tenemos un cerro que es parte de la iconografía zamorana, conocido como el Cerro de la Viata, donde se habla de algunas cuevas donde hay un tesoro escondido, pero que quien ha logrado dar con esa cueva, salir con las bolsas llenas de oro, pues de inmediato una voz le comenta que es todo o nada. Entonces es parte pues de la construcción de ese imaginario colectivo o del imaginario social que en diversas épocas de nuestra historia han aparecido. Esa sería parte de lo que es la leyenda, pero el edificio en sí es, a pesar de ser la bodega, es agradable porque representa un lugar de encuentro con lo que hemos sido en las diversas etapas de nuestra historia. El Museo de Zamora, Michoacán, se inauguró hace 11 años. Hace unos días, para ser exactos, el 18 de enero, estaban ustedes festejando la inauguración que fue en el 2010. ¿Cuáles han sido los retos que ha tenido este museo y principalmente los que se están viviendo ahora con esta pandemia del COVID-19? ¿Están abiertos? ¿Están cerrados? ¿Cómo es la actividad que se está realizando? Bueno, en principio sí habría que ver que cuando se rescató el espacio, este fue el primer gran reto que tuvimos, recuperarlo en términos de que era un espacio abandonado, donde se había convertido hasta cierto punto en un sitio a donde concurrían pues, personas que nada tenían que ver con elementos de carácter cultural, se llaman malvivientes de plano. Ese fue el primero. El segundo fue animarnos a abrir el espacio sin piso, las condiciones totales en que estaba. Tuvimos que hacer gestiones ante ya la ahora Secretaría de Cultura, cuando todavía era Dirección de Cultura, todavía no se
convertía en secretaría, donde se obtuvo que hubiera recursos para su rehabilitación, para su reconstrucción. Esto se logró gracias al maestro Tovar y de Teresa y se logró dignificar el espacio. Este fue un gran reto que nos llevó 8 años y que logró ser reinaugurado justamente el año pasado. A los 10 años ya lo pudimos ver rehabilitado con mucha dignificación. La estructura superior se cambió la lámina por una lámina térmica, conservando los caballetes de madera que son el sostén de ellos. Se le puso piso, se le dio mantenimiento a las paredes, las áreas donde estaba el express, donde estaba el jefe de estación, donde era la venta de boletos, la sala de espera. Todo se reconstruyó de acuerdo al proyecto original. Esto pues ya es un logro de quienes participamos en esta tarea, y se le está entregando al pueblo de Zamora un museo bastante digno. Respecto a la pandemia, ahorita estamos abriendo solo un turno. Trabajamos 2 turnos de 10 a 2 y de 5 a 8. Ahorita estamos trabajando exclusivamente de 10 a 2 y con visitas donde admitimos a lo máximo 3 personas con sana distancia, con su cubrebocas, les tomamos la temperatura, tenemos gel antibacterial y tenemos tapete sanitizante. Entonces, con todas las medidas de seguridad, a los que sí atendemos es en parte a quienes van por alguna asesoría, por preguntas, porque es usual que de las escuelas les hagan algunas preguntas sobre la historia local, y es donde los mandan al museo. Para no estar fuera ahora de la realidad de las redes sociales, tenemos una página en Facebook que se llama Museo de la Ciudad de Zamora, Michoacán, donde diariamente compartimos a través de gráficos y con pequeños textos esa parte de la identidad de que tanto estamos hablando. Eso es lo que estamos haciendo así, y además pues creo que es interesante decir que el museo no cobra absolutamente nada gracias al apoyo de un subsidio que nos otorga el ayuntamiento local. Eso sería a grandes rasgos de cómo estamos viviendo ahora la situación museística. Justamente en este rescate del espacio, a mí me parece muy atractivo en la forma en cómo están localizados. Está la bodega y afuera de la bodega hay un vagón, más bien una locomotora de un ferrocarril que tiene una fecha de 1948, color naranja. No sé si aún siga de color naranja, pero este ferrocarril o esta parte del ferrocarril, ¿cuál es la historia o cuál fue el motivo por el cual ahí sigue y actualmente cuál es su función? Tanto la locomotora como el cabús que existen afuera de las instalaciones, justamente también se pensó en rescatar la memoria de la historia del ferrocarril en la ciudad de Zamora. Es por ello que incluso el entorno se conoce como la glorieta del ferrocarril. Entonces, un grupo de zamoranos que nos antecedieron se dieron a la tarea de solicitar ante Ferrocarriles Nacionales de México la donación de la máquina, que es su numeración, no es que sea del año 1948, es una máquina patiera. ¿Qué quiere decir patiera? Es una máquina que solo hace maniobras en los patios de maniobras del ferrocarril, no es para ir de una parte de una estación a otra, no, única y exclusivamente es para los patios. Y el cabús que está afuera del acceso al museo, este cabús es del área de restaurante, es una cocina. Los cabuses eran unidades de servicio que tenía el ferrocarril. Nosotros nos dimos al trabajo de rescatar algunas de las propiedades, y algo que tenemos en exhibición permanente es lo que es la palanca de cambio de vías, es todo el aparato telegráfico que existía en la estación del ferrocarril y el teléfono que tenían en el ferrocarril, que data del año de 1910, junto con una buena cantidad de boletos, porque Zamora era una estación intermedia entre la estación principal, que era Yurecuaro, y la de punto de llegada, que era Los Reyes, Michoacán. Entonces, en este recorrido había diversas estaciones de paso, entre ellas la misma de Zamora. Nada más que el caso de Zamora sobresalió por la gran cantidad de producción agrícola que ya mencionamos anteriormente. Esta sería más o menos el significado de lo que es tanto la máquina como el cabús y algunos elementos que tenemos en exhibición en el museo, e incluso, insisto,
que le da nombre identitario a esta área que tenemos en la ciudad. Voy a regresar nuevamente al Museo de la Ciudad de Zamora, vamos a introducirnos y nos mencionó acerca de este mural tan característico que hay en este museo, pero ¿nos podría describir los elementos que hay en este mural y por qué es tan importante dentro del museo? Sí, con todo gusto. Mire, el museo en la parte superior, lo que es el frontispicio de lo que era el área de la bodega, que esta barda separa justamente el área administrativa de lo que fue la oficina de ferrocarril con la bodega. En su parte superior izquierda tiene al grupo indígena primario, el que se ha manejado como hipótesis que tiene una antigüedad de 1500 años antes de Cristo. O sea, era el grupo primario que habitó lo que era el Valle de Zamora, que regularmente, por ser una zona pantanosa, pues era muy fácil el elemento alimentario para ellos en cuanto a la caza, la pesca, la recolección y pues algunos elementos ya de la agricultura, porque se supone que hasta esta zona llegaba la laguna de Chapala. Entonces este grupo pues está representado ahí. Enseguida, hacia mano derecha, viéndolo de frente al mural, pues está el grupo de la cultura chupícuaro. Esta cultura se supone que existió a lo largo del río Lerma-Santiago, que nace por ahí en Cuautitlán, Estado de México, y viene a terminar a la laguna de Chapala, pasando por aquí a 40 kilómetros, que es donde se encuentra la Piedad, Michoacán, que ellos sí tienen una zona arqueológica riquísima, que es Zaragoza, y a donde esta etnia, este grupo, se supone que era quien detenía a ese grupo que ha sido muy mal estudiado todavía hasta nuestros días, que es los chichimecas, para que no hicieran destrozos a los grupos que vivían hacia lo que pudiéramos denominar el sur del Lerma Santiago. Y finalmente, pues está ya muy bien representado lo que es el grupo Purepecha Tarasco, que llegan y conquistan no solo todo el estado de Michoacán, sino que van a conquistar partes de lo que es el occidente del país, como son los estados de Guerrero, Jalisco, Colima, Nayarit, parte de San Luis Potosí y hasta Tamaulipas. Va a llegar su avance tributario porque a ellos les interesaba tener a los pueblos bajo su dominio para pagarles tributo. Y en la parte inferior pues vemos por ahí volutas o vírgulas de la palabra que pues indica el paso de muchas etnias aquí por nuestra región, y forma base de la pintura es justamente la agricultura. Por ahí se ven las tierras de cultivo, una de ellas, la del centro, se abre como si fuera un libro de donde surgen los hombres ilustres, todos estos que mencionamos y algunos otros más que aún continuamos en su estudio, y unas palomitas que pues es un símbolo para quien fue el mexicano, que fue zamorano, quien obtuvo el primer premio Nobel que tuvo el país, que es don Alfonso García Robles, y en forma posterior lo recibió Octavio Paz en literatura y Mario Molina, que acaba de fallecer, en cuanto a elementos de carácter investigación en química. Entonces, mano derecha, pues ya tenemos algunos de los íconos, como es el Santuario Guadalupano, que por muchos años conocimos los zamoranos como Catedral Nueva, luego la Inconclusa, y hoy es el Santuario Guadalupano, con un neogótico muy especial, construido por un alarife zamorano, don Jesús Hernández Segura, la estación del ferrocarril, que insisto, nos sirvió como parteaguas de carácter económico y que le dio sustento a la vocación económica de nuestra región, que es la agricultura, lo que se convirtió pues en riqueza. Y abajo tenemos un río dibujado por ahí, que es el río Duero. Lo nombran igual al español, porque don Martín Enríquez de Almanza, que era el virrey cuando se funda Zamora, es justamente quien le pone Zamora por ser el zamorano, pero de España. Y al río, pues, que era el río Grande, se le conoce como el río, y se le va a poner el río Duero. Entonces, pero ahí mismo está implícita la simbología de la toponimia de Michoacán. Michoacán quiere decir lugar donde abundan los pescados, y esa es la parte simbólica de la toponimia del estado. Esta sería una descripción muy general de lo que es el mural que existe en el Museo de la Ciudad. Gracias a usted. Antes de despedirnos, nada más si nos puede volver a repetir en dónde se encuentra y en qué horarios estarían abiertos. Sabemos que ahorita con la pandemia pues es un poco complicado, pero una vez abierta la pandemia, ¿en qué horarios podemos visitar este museo?
pueden visitarnos de manera normal de 10 a 2 y de 5 a 8. Y estamos ubicados en la antigua estación del ferrocarril, que es hacia el norte del centro de la ciudad. Es un lugar muy cercano, 15 minutos caminando, están de la plaza al museo. Y ahorita, en términos de la pandemia que estamos viviendo, estamos abriendo solo por la mañana, de 10 a 2. Ahí los esperamos, ahí estamos a sus órdenes. Pues agradecemos el tiempo y el espacio del señor Jesús Álvarez de Toro, quien nos dio un recorrido muy detallado e interesante del Museo de la Ciudad de Zamora, Michoacán. Muchas gracias, le agradecemos su participación en este programa de Museos de México Legendario. Yo me despido, yo soy Marlene Logo, en la producción Mario de la Fuente. Nos vemos la próxima semana. Esto es Radio México Legendario 2021. Hasta la próxima. Museos de México Legendario. Una serie radiofónica en la que aprenderás el valor de vivir la experiencia de conocer los museos y la labor por resguardar parte del legado de la humanidad. Museos de México Legendario.